Pues vamos hoy con el último tema de este curso que trata sobre las normas jurídicas que tiene que tener en cuenta una tienda online, un e-commerce. Es un poco más serio, más seco que otros temas, pero vamos a intentarlo abordar pues desde los principios básicos. Hay dos niveles de seguridad en el mundo. Uno lo constituye el mercado único europeo, el mercado único digital de la Unión Europea, donde estamos nosotros, y luego existe el nivel 2 o más desconocido por nosotros, donde no se cumplen los mismos derechos ni se pueden tramitar las mismas reclamaciones. Vamos a ir viéndolo poco a poco. Como todos sabemos, en España y en la Unión Europea hay una armonización jurídica y sobre todo en materia comercial rigen prácticamente las mismas leyes en todos los países de mercado único digital. Si una materia concreta no está regulada a nivel de la Unión Europea, se aplica la normativa del país donde se está realizando la compra o donde se contrata el servicio. Y luego estaría el nivel de seguridad del resto del mundo. Podemos pensar que es Estados Unidos, Canadá o partes de Asia. Es verdad que la protección a los consumidores en el mundo occidental, como Estados Unidos, es también elevada, pero la política arancelaria o la protección de datos cambia mucho. Nada que ver también con las políticas comerciales y arancelarias de Asia, donde los derechos del consumidor que están reconocidos en la Unión Europea no son los mismos. Entonces, nosotros como consumidores debemos saber que hay un riesgo más elevado y saber si lo queremos afrontar o no. En España sí que es muy seguro comprar online porque hay mucha legislación ya al respecto, además de que hay una armonía jurídica en estos países europeos que contemplan cuatro principios básicos: la transparencia de la información en cualquier tienda online, la protección de datos del usuario o cliente, reconocer también los derechos del consumidor, que los veremos de una forma básica y sencilla, y luego la posibilidad de tramitar reclamaciones ante diferentes instancias judiciales y extrajudiciales. Esos serían los cuatro pilares del marco jurídico del comercio electrónico y la ley que las regula, básica. Este sería el marco normativo para España. Es verdad que la primera ley es del 96, que contempla las leyes que regulan el comercio minorista, B2C, y ha sido refundida esta ley por la del 2014. Luego estaría la protección de los datos y la garantía de derechos digitales, que la veremos también. La LISPE, que ya la conocemos. Luego el reglamento DSA de servicios digitales, que no tiene una ley ahora mismo nacional que lo haya desarrollado. Y por último, la ley Crea y Crece, que hace obligatoria la factura electrónica en las relaciones comerciales entre empresas y autónomos, por ejemplo, B2B, pero que todavía no ha entrado en vigor. La LISPE ya la conocemos. ¿Y qué regula? Pues la contratación de bienes y servicios que sean online. Luego la gestión de las subastas, la gestión de compras generales en la red, también el envío de comunicaciones comerciales, las newsletters, los boletines, el suministro de información vía telemática, todas las plataformas de streaming, vídeo bajo demanda y la distribución de contenidos a nivel también online. La LISPE obliga a la transparencia de la información en cualquier comercio que opere en la red. Y esta ley obliga a identificarse en la web diciendo cuál es el CIF, el número de registro mercantil de la empresa, y también dónde está su sede fiscal, porque dependiendo de dónde tenga el domicilio fiscal, se va a cumplir una normativa en España o en Italia, y puede ser diferente también la aplicación de los impuestos. También debe informar claramente sobre los precios e impuestos que se aplican a cada producto o servicio. También debe publicar las condiciones generales del contrato antes de que se termine de realizar el carrito para que se puedan imprimir, se puedan descargar y archivar. Y en estas condiciones de venta se debe especificar cuáles son los métodos de pago aceptados, cuáles son los plazos de entrega, los gastos de envío, los de devolución y otros derechos y garantías. Además, la LISCE contempla también la posible autorregulación del sector. ¿Qué significa esto? Que empresas que querían proporcionar un nivel mayor de seguridad a los clientes online, pues se han agrupado en diferentes asociaciones para ofrecer, por ejemplo, unos parámetros éticos que contemplaban ellos
y que veían necesarios. Por ejemplo, Autocontrol es la Asociación de Autorregulación de la Comunicación Comercial o el Instituto Nacional de Consumo han promovido el sello de confianza online, que es el que vemos ahora en pantalla, y aquí tenéis más datos en su página web. Cuando vemos este sello, sí que podemos tramitar también reclamaciones ante esta asociación. Y una vez que los comercios tienen este sello de confianza online, pueden también pedir el de e-commerce trust cuando quieren operar en otros países europeos. Los dos sellos deben ir unidos. Y aquí obtenéis otros sellos de confianza. No son obligatorios para las empresas, pero sí que son un símbolo de garantía y fiabilidad mayor, de buenas prácticas comerciales. Una garantía extra para los usuarios. Luego tendríamos la protección de datos como otro de los pilares básicos y para eso tenemos un reglamento europeo donde se obligaba pues al consentimiento explícito del tratamiento de datos. Los usuarios debemos consentir, decir sí o no para que nuestros datos se puedan recoger en una página web, por ejemplo. Y también, por ejemplo, este reglamento obligaba a que hubiera un delegado de protección de datos en cada empresa. Y la ley, la LOGPDGDD, es la que ha adaptado este reglamento europeo a la ley nacional y lo que ha hecho es, además de reforzar los derechos ARCO y reforzar el consentimiento explícito para el tratamiento de datos, ha introducido algunas novedades que veremos a continuación. Por ejemplo, derecho al olvido digital, a que se borren los datos de una persona que ha fallecido o que quiera darse baja de una plataforma. Por ejemplo, que los padres deban consentir si los menores de 14 años pueden estar en una plataforma. Son derechos que nos parecen básicos ahora mismo, pero que no estaban regulados. O los derechos digitales de los trabajadores. Y luego que se pueda denunciar ante una asociación estatal la protección de datos, que haya una única ventanilla única. ¿Qué son los derechos ARCOS? Pues el derecho a acceso a la rectificación, la cancelación y la oposición a que se traten datos de una forma indiscriminada en una plataforma. Entonces, que podamos acceder y modificar los que no están correctos o si han cambiado o si no queremos de repente que se visualicen, ¿no? Además de poderlos cambiar a otras plataformas, la portabilidad y la limitación, el derecho a suspender que se traten nuestros datos cuando son de forma ilícita o inexactos. Estos serían los derechos ARCOS, regulados tanto en el reglamento como en la ley. Y luego la Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de Derechos Digitales del 18, pues ha introducido novedades como el consentimiento explícito para que los comercios online puedan tramitar y usar nuestra información personal. También distingue esta ley entre los datos personales de poco riesgo y los de riesgo más elevado, como son el de la orientación sexual, la ideología, la salud o, por ejemplo, antecedentes penales, que aquí sí que se puede denunciar a cualquier plataforma si hacen uso de ellos. Además, esta ley obliga a un registro interno de los datos personales de las empresas, a dar el consentimiento expresamente para que nuestros datos puedan ser recogidos y este consentimiento debe ser libre, activo y verificable. Apartados como la política de privacidad o el aviso legal de datos son obligatorios en cualquier plataforma online o e-commerce. Y luego otras novedades es el derecho al olvido, que familiares de un consumidor que ha fallecido puedan solicitar que los datos se eliminen, que antes no estaba contemplado, había una laguna legal, o por ejemplo que los padres o tutores deban consentir que los menores puedan estar en determinadas plataformas. Y luego la administración pública se le ha permitido a través de esta ley que use los datos en función del interés público. Por ejemplo, también cuando se hace un rastreo del movimiento que ha tenido una persona, de la localización, cuando está en un juicio, por ejemplo. El reglamento de los servicios digitales es mucho más cercano, es del 2022, es un reglamento europeo también y todavía no tiene una ley nacional que haya desarrollado estos derechos a nivel del país España.
Este reglamento pretende moderar los contenidos y la desinformación y proteger a los menores, sobre todo en plataformas de gran tamaño, sean redes o marketplaces, para frenar también los deepfakes o contenido ilícito o inapropiado, sobre todo para garantizar la seguridad de niños y jóvenes. ¿Qué deben hacer las grandes plataformas para cumplir con este reglamento? Pues básicamente deben poner en marcha 4 medidas. Permitir a los padres controlar lo que hacen sus hijos, que puedan supervisar lo que están viendo o lo que publiquen. De hecho, todos los perfiles de menores de 14 años son privados. Luego, que se obligue también a que haya un mayor control de la edad, que no simplemente por rellenar un formulario y poner que tienen más de 20 años, nos demos por bueno, lo demos por bueno, que, por ejemplo, les soliciten el DNI para comprobar la edad antes de que accedan al servicio, o que se utilicen identificadores físicos también que impidan que los menores puedan entrar. Luego está prohibida la publicidad personalizada dirigida a estos menores de edad. Y también hay herramientas muy ágiles para que los jóvenes, menores sobre todo, puedan presentar quejas o denuncien abusos en estas plataformas. Pues afecta sobre todo a marketplaces, desde AliExpress, Amazon, Zalando, como a buscadores, Google, Google Maps, Google Play o Shopping, o también las redes sociales como Instagram, TikTok, Pinterest o YouTube. Luego tenemos las cookies, que son esos pequeños rastros que vamos dejando en todas las páginas web porque nos ha gustado un producto, lo hemos añadido a la vista, a la lista de la compra, a nuestra lista de deseos. Todo ese rastreo que pueden hacer las páginas, ellas lo pueden vender o compartir, por ejemplo, a los buscadores, con lo cual ya tienen mucha más información los buscadores como Google o Bing sobre nosotros, o a la IA, por ejemplo. Entonces, la ley de protección de datos exige que se informe al usuario claramente de cuáles son los datos y qué tipo de cookies se están recogiendo en todos los e-commerce o plataformas. Y también se requiere el consentimiento explícito para que se puedan recoger. Por eso nosotros tenemos que instalar un plugin en nuestra tienda online. Se debe informar tanto de las cookies propias como las de terceros. Se ceden a Google Analytics, a veces se dice solo con fines estadísticos, pero se ceden. Y luego, según el tiempo, pueden distinguirse las cookies de sesión cuando abrimos una y se borran al acabar, o las que persisten en los navegadores o en el disco duro. Y luego tendríamos, según la finalidad, cookies técnicas, cookies de personalización, que analizan las preferencias a la hora de navegar, modo que visualizamos la web, el dispositivo. Dicen que son para mejorar la experiencia de usuario, pero para ellos también es muy útil todo este tipo de datos. Y luego las de análisis, que permiten cuantificar el número de usuarios y analizar el tráfico de una web para estudiar el comportamiento de los usuarios, donde se han parado, cuando han hecho scroll, cuando han abandonado una página, las publicitarias, todos sabemos para qué son, y luego las sociales, las que emplean plataformas como las redes para integrar, por ejemplo, vídeos o compartir también determinados enlaces. Luego tenemos el spam, que está prohibido en realidad cuando es correo no deseado realmente, en comunicaciones comerciales no solicitadas. Eso está también regulado en la LISE y tenemos que distinguir del correo que está permitido cuando hemos comprado en esa tienda online y nos están ofreciendo productos similares, cuando hemos consentido porque nos daban un cupón o alguna ventaja comercial, o cuando hacemos clic, ¿no? Sin querer en consentir las comunicaciones. Siempre estas comunicaciones deben incluir la opción de podernos dar de baja, porque si no pueden incurrir en infracciones que van desde leves a graves o muy graves, y todas tienen una multa. Los derechos de los consumidores están recogidos en esa ley del 96, que luego ha sido
actualizada en el 2014. ¿A qué tenemos derecho como consumidores? Pues sobre todo a devolver el producto si está equivocado o defectuoso. Y en este caso es el comercio online el que debe correr con todos los gastos que ocasione la devolución del producto. Si ha habido un error por parte de ellos, no deberíamos nosotros incurrir en ningún gasto de logística, por ejemplo. Por ello, se recomienda también abrir el paquete recibido antes de firmar al albarán. Luego, si nos arrepentimos de la compra, tenemos 14 días hábiles desde que hemos recibido el producto, no desde que hemos realizado la compra, que sería más amplio todavía. Eso se llama derecho a desistir de la compra. Y no tenemos tampoco que dar ninguna explicación, simplemente me equivoqué, he cambiado de opinión. Y en este caso, tenemos derecho a que nos reintegren el importe íntegro del producto, a excepción de los gastos de envío, eso sí. ¿Qué productos no están cubiertos por este derecho de desistimiento? Pues los personalizados, los que hemos encargado de una forma expresa, a medida, los que se caducan o se deterioran con el tiempo, son muy breves, ¿no? Por ejemplo, frutas, verduras. También los artículos precintados por salud o higiene no contemplan el derecho de desistimiento, los fácilmente duplicables como CDs o DVDs, así como la prensa y revistas, salvo las suscripciones a contenidos. Luego, esta misma ley de defensa de los consumidores y usuarios también recoge la obligación de que nos informen sobre los bienes y servicios, la forma de pago, los costes de entrega y este derecho de desistimiento en cualquier establecimiento online. También obliga al vendedor a devolver en su totalidad el precio del producto en caso de que no estemos conformes, porque, por ejemplo, la foto no era igual al producto que hemos recibido. O a la sustitución o reparación gratuita cuando no estamos conformes con el producto. Y así lo indicaba a lo mejor en las garantías. También podemos tener, de hecho, una indemnización de daños y perjuicios cuando el producto nos ha causado graves perjuicios, por ejemplo, una crema solar que nos ha hecho daños cutáneos. Y también existe una garantía de nuevos productos que ha subido a 3 años desde el 2022. Vemos aquí cómo la garantía legal de los productos nuevos es desde el 2022, desde hace 4 años, de 3 años a electrodomésticos y cualquier mueble, por ejemplo. Y en caso de productos de segunda mano que no sean nuevos, si nos lo vende una empresa o una plataforma online, tienen la obligación de darnos 1 año de garantía legal y en el caso de las reparaciones, 3 meses. Todas las empresas pueden aumentar estos mínimos y darnos un añadido, un compromiso añadido, más la legal, claro, pero no lo pueden reducir. Y luego tendríamos que tener en cuenta las plataformas donde hay ventas entre particulares, pues Vinted, Wallapop, eBay, donde la garantía de los productos que nos vende un particular se reduce a 6 meses. Es verdad que estas plataformas, Backmarket, por ejemplo, tiene un seguro por si nos estafan, pues que esa garantía sea un poquito más grande. Pero eso es cada plataforma en particular, no están obligados por la ley. Y luego todos como clientes tenemos derecho a reclamar si no quedamos conformes, pues desde un restaurante a una tienda online. Y tenemos que ver también las quejas como una oportunidad para mejorar nuestro negocio, una manera también de fidelizar al cliente. El primer sitio donde deberíamos acudir si queremos reclamar como usuarios o clientes es al establecimiento postventa de la empresa. Tenemos que tener en la tienda siempre un enlace para rellenar un formulario o en un establecimiento físico, pues un formulario con 3 copias. Luego podríamos hacerlo ante la administración si no estamos conformes con lo que ha decidido la empresa. En este caso ya interviene la administración, es un procedimiento extrajudicial y hay una mediación entre la empresa y el consumidor. Y luego podríamos ir al arbitraje de consumo o a la vía judicial. Lo vamos a ir viendo poco a poco. Aquí hemos visto, en primer lugar, servicio postventa de la empresa.
Luego, la entidad gestora de los sellos de confianza, ese sello de confianza online que veíamos, que también ofrecen esa garantía extra comercial si el establecimiento está asociado libremente. Si no está asociado, no lo podemos utilizar y deberíamos ir a la oficina de consumo, a la OMIC. Puede ser la más cercana a nuestro municipio, residencia. Y luego estaría el sistema arbitral de consumo. Este enlace al servicio postventa de la empresa hemos dicho que debe estar bien visible en la web, puede ser un formulario, un email, un número de teléfono, pero es obligatorio. Y lo mejor es dejar constancia por escrito y hacernos una copia siempre. Ante la entidad gestora del sello de confianza online, luego ante la OMIC, Oficina Municipal de Información al Consumidor, mediación entre la empresa y el cliente que no está satisfecho. Que no quedamos conformes, pues aún tenemos la posibilidad del sistema arbitral de consumo. En este caso, es un procedimiento voluntario del cliente. Si optamos por esta vía, lo que hacemos es suprimir la vía judicial. Es verdad que el sistema arbitral de consumo ofrece ventajas porque es gratuito, es más rápido normalmente que un juicio, se resuelve máximo en 6 meses, perdón, es más eficaz y firme y tiene los mismos efectos que una sentencia judicial. En este caso, la sentencia recibe el nombre de laudo y es vinculante para ambas partes. Este tribunal está integrado por 3 árbitros y garantiza también una solución imparcial. Si el cliente ha decidido ir desde la OMIC a la vía judicial, pues lo que hace es tramitar ante el sistema judicial, interponer una demanda y es el Tribunal Ordinario de Justicia el que va a decidir con una sentencia firme quién es el culpable y quién debe correr con las costas de la consulta jurídica. Lo único que esto es mucho más tedioso, el que pierde paga todo el proceso. No sabemos tampoco la garantía de que no tengamos que pagar nosotros como clientes y suele ser de más larga duración, mayor incertidumbre. Aquí sería un poco el resumen de todas las vías a las que podemos optar. Desde el tercer paso, o bien el servicio arbitral de consumo,